La historia que queremos conocer no siempre es la historia completa. Cristóbal Colón es uno de los personajes más estudiados y discutidos a lo largo de los tiempos. Y nosotros hoy, en Onda Cero La Palma, tenemos la suerte para nuestra sección de cultura de contar con Ariadna Criado García, que ella es la autora del libro Colón, el mensajero de Dios, una obra que reconstruye esa narrativa convencional y nos hace mirar a Colón desde un punto de vista un poco más simbólico y espiritual. Muy buenos días, Ariadna. Buenos días. Bueno, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito. El día de ayer presentabas aquí en Santa Cruz de la Palma esta obra, este libro de Colón, el mensajero de Dios. Cuéntanos de qué trata este libro exactamente. Pues realmente el libro lo que hace es ofrecernos una forma diferente de entender el descubrimiento de América y por tanto también nuestra propia historia. Es con los mismos datos, las mismas fuentes, la misma documentación, pero leída de una forma distinta, colocando un nuevo agente que bajo mi punto de vista se ha pasado hasta el momento por alto, que es el Vaticano, un poder político e incluso jurídico en aquella época y que lógicamente de alguna manera también tuvo que estar implicado en una gesta tan inmensa como fue el descubrimiento de un nuevo mundo. ¿Y recuerdas ese momento en el que pensaste que la historia normal que se cuenta de Cristóbal Colón no te encajaba? Sí, o sea, siempre lo digo, es decir, mi comienzo en esta andadura comenzó en el año 2003 con el Código Da Vinci, se convirtió en un fenómeno editorial. Ahí me puse a estudiar porque evidentemente yo veía lo mismo que narraba el autor en los cuadros de Leonardo, pero sí es verdad que al consultar diferentes fuentes pues me di cuenta como que bueno, que no se ajustaba a la documentación que existía, pero cuando vi una revista de historia, al observar una revista de historia, hubo un cuadro donde vi los mismos recursos simbólicos y ahí empecé a estudiar a Colón. Pero claro, yo comencé a estudiar a Colón leyéndome libros de los historiadores, pero cuando me di cuenta de que todo es un misterio en su vida, me hice con un libro con todos sus textos y documentos. Y claro, al empezar a leerlo, aquel personaje no cuadraba con ninguno de los libros de historia que yo había leído. Entonces, a partir de ahí, pues empecé a seguir el rastro de Colón, pero a través de su propia mano, de sus propios documentos y de la biografía que escribió sobre su padre, el propio Hernando Colón. ¿Y cuál es exactamente la diferencia que descubriste entre el Cristóbal Colón que todos conocemos y el que finalmente investigaste? Bueno, simplemente si nos preguntan quién fue Cristóbal Colón, nos cuentan siempre que fue un comerciante, ¿no? un lanero de Génova, que quiso abrir cuando cayó Constantinopla, el oriente se cerró para los europeos, digamos, la puerta de oriente que era Constantinopla se cerró para Europa desde el punto de vista comercial y claro, Europa miró hacia el occidente y que por tanto quiso abrir una nueva ruta comercial por el occidente hacia Asia, pero cuando empiezo a leer a Colón nada de eso cuadra, porque Colón no se identifica como un lanero ni como un comerciante, sino como un caballero de conquista. Entonces ahí ya es el primer gran, conflicto entre el propio Colón y lo que la historia nos cuenta de él. Entonces ese fue el primer lo primero que me llamó la atención, de que él nunca habla de... Él habla de las riquezas, sí, pero como algo secundario y sobre todo él habla siempre de la propagación de la fe en las nuevas tierras y eso choca también con la idea de que quería llegar a Asia, ¿no? Porque, no sé, la verdad es que choca todo tanto. ¿Y crees que Cristóbal Colón sabía exactamente el papel que estaba desempeñando la historia o fue pura casualidad como muchas veces se nos pinta? No, no fue casualidad, porque
en las capitulaciones de Santa Fe, es decir, en el contrato que firma él con la corona antes de partir hacia el descubrimiento, claramente se especifica que él se interna para descubrir y ganar, que significa para descubrir y conquistar islas y tierras firmes. Evidentemente, en aquella época Asia no era una tierra que descubrir y tampoco, y mucho menos, una tierra que conquistar, porque salvo que España, España no, en aquel momento la corona de Castilla y León estuviera interesada en emprender una contienda con el Imperio Ming, que era quien en aquella época gobernaba o imperaba mejor en China, o quisiera conquistar verdaderamente el Japón, evidentemente tú no firmas ese contrato de descubrir y conquistar tierras firmes, es decir, tierras continentales, no firmas ese contrato, o sea que no fue casual, desde luego, para nada, como evidentemente poco a poco intento demostrar en el libro, que se tenía conocimiento real de aquellas tierras y que se sabía lo que se iba a descubrir y conquistar, como dice las capitulaciones de Santa Fe. Y bueno, en esta obra, que al final es fruto de una larga investigación y con un toque muy personal, ¿cuál fue el momento que quizás te quebró más la cabeza, te quitó el sueño durante toda esta investigación? Una de las cosas que más me quitó el sueño y que expondré en el segundo libro es, habiendo concluido que Colón sabía perfectamente, incluso los reyes católicos sabían perfectamente que aquel mundo no era Asia, ¿por qué, sin embargo, cuando va a llegar a la tierra continental, le pide a un mercader, John Day, que le traiga de Inglaterra, por ejemplo, un libro de Marco Polo? Si Marco Polo estuvo en Asia, ¿por qué Colón, cuando va a desembarcar en tierras de Venezuela, a la actual Venezuela, se dedica a escribir en el libro de Marco Polo: aquí hay oro, aquí hay perlas? Además, eso me quitó mucho el sueño. Y otra cosa que me quitó mucho el sueño, pero que en este caso fue un descubrimiento fortuito, pero muy, muy gratificante, es desentrañar el enigma de su firma, que para muchos expertos siempre han considerado que en su firma, que es un extraño anagrama compuesto por muchas iniciales, estaba, digamos, codificada o escondida su verdadera identidad. Y de hecho así fue. Entonces cuando encontré el punto de conexión entre el hilo que me llevó a desentrañar la firma, eso fue también un momento muy, muy bonito. Pero he de decir que desde el minuto 1 que cogí el libro de los textos y documentos de Colón, todos fueron hallazgos, es decir, todo fue, digamos que todo lo que yo había aprendido saltó por los aires, y entonces, claro, cuando eso ocurre es como un regalo y entonces desde el minuto 1 me apasionaron muchas cosas también, no solamente estas dos que acabo de contar. Bueno, al final los quebraderos de cabeza, si hubo alguno, pues tienen su recompensa, ¿no? Que es ya el finalizar esta investigación. Y quería preguntarte también, porque bueno, este libro se lanzaba el año pasado, ¿qué acogida ha tenido en el público o cuál esperabas, si al final pues tuvo que ver con la que realmente se tuvo? Pues a ver, digamos que el libro, cuando yo empiezo a escribir, no quiero crear una historia alternativa porque sí, es decir, quiero crear una historia bien documentada. Y claro, si tú abres las páginas del libro, existe más citas, incluso, más fragmentos de documentos históricos que texto escrito por mí, es decir, porque lo que hago es enlazar esa documentación de una forma que sea ella misma la que nos guíe a través de la historia, ¿no?
que es lo que yo creo que siempre deben ser los historiadores rigurosos. Y lo que me ha llevado a la sorpresa es que esta forma de proceder ha facilitado que en cierta manera esta historia alternativa que yo pensaba que no iba a ser tenida en cuenta o valorada por el mundo académico, pues no, me estoy encontrando con que al contrario, que el apoyo de catedráticos, de universidad y demás está siendo importante. Y claro, eso para mí ha sido verdaderamente una auténtica sorpresa. Pues ya un poco pues para finalizar, Ariana, quería que dijeras pues a nuestros espectadores que quizás vean ahora esta entrevista y les pique un poquito el gusanillo por leer el libro, ¿qué les dirías antes de empezar a leerlo? Pues lo que le diría es que lo que encontrarán en él es una forma totalmente diferente de entender la historia, y que sí es verdad que aunque es un libro muy documentado, es un libro ameno, donde no solamente se explora, digamos, aspectos históricos, sino también muchos aspectos simbólicos, porque Colón realmente es un personaje absolutamente desconocido, porque su fondo es muy religioso, y ese trasfondo, ese fondo se ha obviado, desde mi punto de vista, excesivamente por los historiadores. Entonces, lo que les diría a las personas que van a leer en mi libro es que creo que sin duda les va a sorprender, y sobre todo creo que el simbolismo con el que se rodeó al descubrimiento de América también les va a resultar sorprendente a aquellos que busquen lo, digamos, esotérico, que realmente el libro no va de eso. Realmente intento abarcar el simbolismo para demostrar hasta qué punto el descubrimiento fue planificado, pero que desde luego, gracias a la documentación, también va a satisfacer las inquietudes de los académicos. Pues perfecto, Ariana. O de los que son más escépticos en determinados aspectos. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, por tu mirada, por tu visión, por tu investigación, y ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias.